Según información que llega directamente desde México, solo 3 migrantes que se han presentado a los Estados Unidos bajo el programa del MPP han recibido la protección. Alertaron organizaciones especializadas en temas de migración. Desde el 29 de enero de este año, solo se ha tenido noticias que de los 50,000 migrantes devueltos a territorio mexicano, 3 han obtenido asilo. Es decir, más de 47,000 migrantes o están en proceso o sus asilos han sido negados. Esta información la publicaron diarios mexicanos que han pedido en conferencia de prensa que se tenga en cuenta que este proceso de asilo en Estados Unidos es lento, puede llegar a durar años, y a casi 12 meses de que se iniciara este proceso como parte del protocolo de protección para inmigrantes, MPP por sus siglas en inglés, los activistas alegaron que la mayoría de los solicitantes devueltos no han recibido visas por razones humanitarias en México, con lo cual estos migrantes no han podido integrarse al mercado laboral. Estos migrantes no han podido ayudar a la economía mexicana y a sus propias economías y a las economías de los poblados fronterizos, porque el gobierno federal que había prometido estas visas humanitarias no las ha entregado. Los que dieron esta conferencia de prensa, representantes de Sin Fronteras, de Amnistía Internacional México y de la Coalición Pro Defensa del Inmigrante, se preguntan cómo es posible, si el gobierno mexicano fue capaz de dar 14,000 visas humanitarias en enero y febrero, no entiendo por qué no lo han hecho en el norte de la frontera mexicana para los solicitantes del MPP. El presidente de la Coalición Pro Defensa del Inmigrante advirtió que aunque se les proporcione un CURP para poder trabajar, muchos de los solicitantes de asilo son mujeres solas con niños y no hay guarderías para cuidarlo, ni siquiera para los mexicanos. Asimismo detalló que el 80% de los solicitantes que llegan hasta la frontera, que inician su proceso de asilo político, lo hacen sin representación legal, lo cual disminuye en un alto por ciento las probabilidades de poder ganar sus casos. Las organizaciones internacionales que están siguiendo este tema de los inmigrantes en México alegan que hasta el momento, de los migrantes que han sido retornados a México como parte del MPP, se tiene conocimiento de que han existido 418 secuestros. Las organizaciones también alertaron que esto es motivo por lo cual las personas que son trasladadas a México como parte del MPP no se sienten seguras en estas ciudades fronterizas. Le han pedido al gobierno mexicano que reanalice este programa del MPP, que se fortalezca el asilo en México y el de Estados Unidos, también para que cada país pueda hacerse cargo de sus responsabilidades. Pero la noticia que está llegando hoy, la noticia que nos está haciendo abrir esta emisión de Facebook Live, es la que dan estas organizaciones internacionales en México. De 55,000 solicitantes de asilo que Estados Unidos ha regresado a territorio mexicano para que esperen allí sus procesos, solo 3 han recibido dicha protección internacional. Alertaron estas organizaciones. Además, explican que han existido más de 418 secuestros de migrantes que han sido retornados a México, y también alertan que más del 80% de quienes llegan a México e inician su proceso de asilo político y son retornados a México lo hacen sin un abogado. ¿Qué significa esto? Que disminuyen las probabilidades de estos migrantes para poder obtener sus asilos, para poder ganar sus casos. Siempre lo hemos comentado aquí. No tener un abogado te disminuye en un gran por ciento las probabilidades de éxito de ganar tu asilo político en territorio de Estados Unidos, incluso estando fuera. Y segundo, la falta de evidencias, la falta de pruebas, la falta de elementos que justifiquen que verdaderamente usted merece ser asilado político en el territorio de los Estados Unidos porque usted ha sufrido persecución. También lo hemos dicho, si usted va ante un proceso, ante estas entrevistas, y usted fue secuestrado, sufrió corrupción o sufrió algún tipo
de soborno, de estafa en México, o fue amenazado y no lleva ningún tipo de evidencia, esto atenta en su contra. Esta es la noticia con la cual estamos al pendiente, porque definitivamente que solo 3 migrantes hayan ganado sus casos de asilo político en el territorio de los Estados Unidos bajo el MPP, de 55,000 que han sido retornados, aunque vale destacar que muchos de ellos no han terminado sus casos, muchos de ellos, sus casos siguen abiertos, nos da la medida, nos da la dimensión de cuán complicado es ganar estos casos del MPP, de asilo bajo el MPP, cuando usted es retornado a México, cuando usted no tiene la suficiente evidencia, cuando usted no tiene un caso fuerte y cuando usted no cuenta con la asesoría legal.